Dos matones en un autobús de Chicago pensaron que podían intimidar a una enfermera aterrorizada sin consecuencias. Entonces cometieron el error fatal de dar una patada al tranquilo pastor alemán que estaba sentado cerca. No se dieron cuenta de que el perro pertenecía a Mason, un Navy SEAL. Mason los derribó en segundos, pero no tenía ni idea de que este simple acto de justicia lo arrastraría a una guerra mucho más grande y mortal. Antes de empezar, dinos desde dónde nos estás viendo. Y si esta historia te llega al corazón, suscríbete para ver más. El viento que azotaba el lago Michigan traía un frío cortante que parecía ignorar las capas de ropa que llevaba Mason Lewis, un gélido recordatorio de que había vuelto a Chicago. Era una tarde gris y fría de finales de noviembre, uno de esos días en los que el cielo y el horizonte de hormigón parecían fundirse en una única y opresiva lámina de pizarra. Mason, un Navy SEAL de 32 años, actualmente en un permiso obligatorio que no había solicitado, estaba de pie en el pavimento agrietado de una parada de autobús en las afueras de la ciudad. Era un hombre de imponente estatura física, de más de 1,80 m, con una complexión que sugería una fuerza contenida. Sin embargo, su comportamiento era intensamente tranquilo. Su rostro, ligeramente curtido por el sol y la arena, fruto de despliegues lejos de esta ciudad helada, lucía una barba corta y bien cuidada, y unos ojos del color del pedernal que escudriñaban la calle con habitual vigilancia. A su lado se sentaba Echo, un gran pastor alemán de pelaje negro azabache con un grueso collar de cuero. Echo no era solo una mascota, era un perro militar retirado con una muesca en la oreja y una disciplina a la altura de sus adiestradores, que permanecía perfectamente quieto a pesar del viento cortante, con sus ojos dorados siguiendo el tráfico que pasaba. Estaban varados. La fiable camioneta de Mason había sufrido una catastrófica avería en el radiador 3 millas atrás, lo que les obligó a utilizar el transporte público para llegar al apartamento de su hermano en el centro de la ciudad. El autobús llegó con un gemido hidráulico y un chirrido de frenos, y las puertas se abrieron con un silbido, dejando escapar una ráfaga de aire caliente viciado. El conductor, un hombre corpulento de ojos cansados y con una etiqueta con su nombre que decía Bernie, miró con escepticismo al gran perro. ¿Tienes billete para esa bestia?, preguntó Bernie, con la mano sobre la palanca de la puerta. Mason no pestañeó y metió la mano en el bolsillo para mostrar su identificación militar. ¿Animal de servicio?, dijo Mason con voz grave y ronca que no admitía réplica. Es más limpio que la mayoría de la gente. Bernie gruñó, demasiado cansado para discutir con un hombre que parecía capaz de desmontar la máquina expendedora con sus propias manos. Me parece bien. Solo manténlo alejado del pasillo. No necesito una demanda hoy. Mason asintió con la cabeza en señal de agradecimiento y se dirigió a la parte trasera del autobús, con movimientos fluidos y eficientes, indicándole a Echo que se curara cerca de su pierna. Se sentaron cerca de la salida trasera, y Mason se colocó de manera que tuviera una vista clara de todo el interior. El autobús estaba poco concurrido. Al otro lado del pasillo se sentaba una joven que parecía no haber dormido en 2 días. Era la nena Rossetti, una estudiante de medicina de 20 y tantos años con el pelo oscuro y rizado recogido en un moño desordenado y que llevaba una bata azul claro debajo de un pesado abrigo de invierno. Tenía la cabeza apoyada contra la ventana vibrante, con los ojos cerrados. Mason la observó durante un momento antes de que el autobús se detuviera bruscamente en la siguiente parada. Dos jóvenes subieron, trayendo consigo una ráfaga de ruido y energía caótica. El primero, Rico, era nervudo y estaba agitado, y llevaba una chaqueta llamativa y demasiado grande. Detrás de él iba J-Bone, un hombre corpulento con una sudadera oscura con capucha. «Tío, hace un frío que pela», gritó Rico, dando una palmada mientras pasaba por la máquina expendedora de billetes. «Oye, conductor, sube la calefacción. ¿Quieres? Nos estamos congelando aquí atrás». Bernie suspiró, pero no dijo nada y se concentró en la carretera. Los dos matones se dirigieron a la parte trasera, buscando entretenimiento con la mirada. Vieron a Elena.
Rico se deslizó en el asiento justo detrás de ella y se inclinó hacia adelante. Bella durmiente, dijo Rico con voz alta y burlona. ¿Te has pasado de parada o solo me estás esperando? Elena abrió los ojos de golpe, sobresaltada, se ajustó el abrigo y se desplazó hacia la ventana. Estoy bien, gracias, murmuró con la voz tensa por el cansancio. Déjame en paz, se rió Rico mirando a J-Bone en busca de aprobación. ¿Dejarte en paz? Solo estoy siendo educado. Parece que necesitas un amigo. ¿No te parece que estás sola, Jay? J-Bone gruñó, asomándose por el pasillo. Sí, sola. Rico extendió la mano y le tocó la nuca. ¿Eres enfermera o algo así? ¿Te crees mejor que nosotros porque tienes un trabajo? Elena le apartó la mano de un manotazo y se volvió hacia él. No me toques, dijo esta vez en voz más alta. Te lo he pedido amablemente. Vaya, tiene garras, bromeó Rico, levantándose para bloquearle el paso. Me gusta. Vamos, sonríe. Solo una sonrisa y te dejaremos en paz. ¿No es un trato justo? La tensión en el autobús era asfixiante. La gente miraba fijamente sus teléfonos, aterrorizada de intervenir. Mason sintió el familiar frío apretándole el pecho. Giró la cabeza lentamente. Ha dicho que no le interesa, dijo Mason. Su voz no era alta, pero atravesó el ruido del autobús como una cuchilla. Rico se quedó paralizado y luego giró lentamente la cabeza para mirar a Mason. ¿Perdón?, dijo Rico con desdén, saliendo al pasillo para enfrentarse al soldado. No recuerdo haber preguntado a la galería. ¿Tienes algún problema, hombre de las montañas? No hay problema, respondió Mason con calma, con la mano apoyada ligeramente en el cuello de Echo para mantener al perro tranquilo. Parece que la señora quiere viajar tranquila. Todos queremos eso. Rico se burló, mirando a Mason de arriba abajo, tratando de encontrar un punto débil. ¿Te crees muy duro porque tienes barba y llevas una camisa de franela? Se burló Rico acercándose. Pareces un leñador perdido. J-Bone se colocó junto a Rico y miró a Echo. El perro soltó un gruñido grave y vibrante. «Odio a los perros», rugió J-Bone con voz grave y apagada, «especialmente a los feos». Mason entrecerró ligeramente los ojos. «No te está molestando. Da un paso atrás. ¿O qué?» Rico lo desafió, lleno de adrenalina y bravuconería. ¿Vas a soltar a tu perro contra nosotros? Apuesto a que puedo romperle los dientes a ese perro antes de que se mueva. J-Bone lo tomó como una orden. Veamos, dijo el gigante. Levantó su pesada bota con puntera de acero y apuntó directamente a las costillas de Echo. «No», gritó Elena desde su asiento, pero la bota ya estaba en movimiento. Mason no gritó, no dudó, simplemente actuó. Mason se levantó de su asiento en un movimiento rápido. Su mano izquierda se disparó, agarrando la pierna de Bone en el aire con un agarre como una tenaza de hierro. «Mala idea», susurró Mason. En un movimiento fluido, le dio un golpe con la palma de la mano en el plexo solar del gigante, mientras le torcía la pierna capturada. J-Bone emitió un sonido ahogado al expulsar el aire de sus pulmones, y Mason le barrió la pierna con la que se mantenía en pie. El gigante se estrelló contra el suelo metálico con un ruido sordo que hizo temblar los huesos. Rico chilló, buscando a tientas una navaja. «Loco de remate», gritó. Mason ni siquiera miró el arma. Giró sobre sí mismo, agarró a Rico por el cuello y el cinturón y lo estrelló contra el asiento de plástico vacío que tenía enfrente. Mason inmovilizó a Rico allí con el antebrazo contra la garganta, aplicando la presión justa para aterrorizarlo sin aplastarle la tráquea. «Ahora vamos a tener un viaje tranquilo», dijo Mason con la cara a pocos centímetros de la de Rico. «¿Lo entiendes?» Rico tenía los ojos desorbitados y las manos arañando inútilmente el brazo de Mason. «Vale, vale, tío, lo pillo. No puedo respirar». Mason aflojó ligeramente la presión. «Y vas a disculparte con la señora». Rico asintió frenéticamente. «Lo siento, señora. Lo siento. Solo quítamelo de encima». Mason dio un paso atrás y lo soltó. Rico se levantó rápidamente, agarró a J-Bone, que jadeaba, por la capucha y lo arrastró hacia la puerta trasera. «¡Conductor! ¡Abre la puerta!», gritó Rico.
Bernie pisó el freno y abrió la puerta. Los dos matones salieron rodando a la acera, maldiciendo y jadeando. Mason volvió a sentarse y se ajustó la gorra de béisbol, que no se había movido ni un centímetro durante el altercado. Miró a Echo, que estaba sentado tranquilamente, esperando una orden. «Buen chico», murmuró Mason. Miró al otro lado del pasillo. Elena lo miraba fijamente, con las manos temblorosas. «¿Estás bien?», le preguntó Mason con su voz tranquila habitual. Elena tragó saliva y asintió con la cabeza. «Creo que sí, gracias. No tenías por qué hacerlo». Mason se encogió de hombros y miró por la ventana mientras el autobús volvía a ponerse en marcha. «No lo hice por ti», dijo simplemente, aunque su tono no era desagradable. «Solo quería un viaje tranquilo». Se fijó en que varias personas sentadas unas filas más adelante habían sacado sus teléfonos para grabar. Se bajó la visera de la gorra. La ciudad de Chicago se deslizaba fuera, fría e indiferente. Pero dentro del autobús el ambiente parecía un poco más distendido. El trayecto en autobús desde las afueras hasta el centro de la ciudad, más denso y sofocante, no había servido para calentar los huesos de Mason Lewis. La adrenalina del altercado con los matones se había desvanecido, sustituida por una molesta ansiedad que no conseguía reprimir. La intuición de un soldado de que algo iba fundamentalmente mal. Cuando él y Echo bajaron del autobús a pocas manzanas del complejo de apartamentos de su hermano, el sol ya se había puesto por completo, sumiendo a Chicago en una noche prematuramente oscura, iluminada solo por el pálido resplandor naranja de las farolas de sodio. El viento aullaba entre los cañones de hormigón, trayendo consigo el olor a escape, pavimento mojado y hojas en descomposición. Mason se ajustó la mochila y apretó la correa de Echo, avanzando con paso decidido hacia el Spire, un edificio de apartamentos de gama media que había visto días mejores. Su hermano Ethan era un periodista de investigación que vivía para las noticias, a menudo a costa de su propia seguridad y comodidad, un rasgo que preocupaba constantemente a Mason. Al entrar en el vestíbulo, Mason se dio cuenta de que el guardia de seguridad no estaba en su puesto. El pequeño mostrador estaba vacío y cubierto por una capa de correo sin atender. El ascensor estaba fuera de servicio. Un cartel amarillo de mantenimiento pegado con cinta adhesiva de forma descuidada en las puertas obligó a Mason a subir por las escaleras hasta la cuarta planta. Mientras subía, el silencio del edificio se sentía pesado, antinatural para un complejo que debería estar bullicioso con la actividad vespertina. Cuando llegó al rellano del cuarto piso, Echo se detuvo bruscamente. Las orejas del perro se giraron hacia adelante y el pelo de su lomo se erizó. Un gruñido bajo y amenazante retumbó en lo profundo del pecho de Echo, una advertencia que Mason se tomó muy en serio. Mason sacó una pequeña linterna táctica de su bolsillo y la encendió mientras se acercaba al departamento 4B. La puerta no solo estaba abierta, el marco estaba astillado alrededor del mecanismo de la cerradura, empujado hacia adentro con fuerza bruta. Mason le indicó a Echo que se mantuviera agachado y empujó la puerta con la bota, entrando en la oscuridad. El apartamento estaba revuelto, las estanterías volcadas, los cojines rajados y los papeles esparcidos por el suelo como nieve. Parecía como si un huracán hubiera azotado el salón. Pero los ojos de Mason se fijaron en la figura que yacía boca abajo cerca de la isla de la cocina. Era Ethan. Mason se apresuró a acercarse, se arrodilló y le tomó el pulso con las manos, sabiendo que no lo encontraría. La piel de Ethan estaba fría. Tenía moretones en la cara y una única herida de bala mortal en el pecho. La escena había sido montada torpemente para que pareciera un robo que había salido mal, con la cartera abierta y el televisor desaparecido. Pero Mason vio la precisión del asesinato. Se trataba de una ejecución. Una ola de dolor golpeó a Mason, ardiente y sofocante, pero la empujó hacia una caja de acero en su mente. Aún no podía llorar su pérdida. Tenía que sobrevivir. Antes de que Mason pudiera procesar más la escena, unos pasos pesados resonaron en el pasillo. Se puso de pie, con las manos en alto, mientras dos agentes uniformados y un hombre con un traje barato y mal ajustado entraban en el apartamento con las armas desenfundadas.
Policía, manos donde pueda verlas, ladró el hombre del traje. Era el detective Miller, un hombre de unos 50 años con un puño que tensaba los botones de su camisa, un rostro enrojecido por años de mala alimentación y unos ojos que reflejaban un profundo cansancio cínico. Miller enfundó su arma en cuanto vio la identificación militar de Mason, pero su actitud siguió siendo hostil. Caminó alrededor del cuerpo, pisando descuidadamente los papeles esparcidos. Parece un robo de un yonki, afirmó Miller con tono seco, sacando una libreta. Probablemente el chico lo sorprendió. Qué pena. Vemos esto 10 veces a la semana en este distrito. Mason miró al detective, incrédulo. Un yonki no dispara 2 veces al centro del cuerpo, dijo Mason, con la voz temblorosa por la rabia contenida. Y no ignoran el portátil que está ahí mismo, sobre la mesa. Esto ha sido un asesinato. Miller se burló, masticando un palillo. Mira, soldado, sé que estás de duelo, pero deja el trabajo policial a la policía. Tu hermano tenía fama de meter las narices donde no le incumbía, quizás buscando una dosis. Encontramos restos de heroína en el dormitorio. Mason dio un paso adelante, intimidando al hombre más bajo. Ethan no tocaba las drogas, era periodista, estaba trabajando en algo importante. Miller señaló con el dedo el pecho de Mason. Fue una víctima de la ciudad. Vamos a cerrar el caso como un homicidio con robo. No cause problemas o haré que lo detengan por interferir en la escena del crimen. Ahora lárgate. Obligado a salir del apartamento, Mason salió a la fría noche, con la mente a 1000 por hora. Sabía que Miller era incompetente o estaba sobornado. Necesitaba una pista. Se detuvo bajo una farola parpadeante y miró a Echo. Recordó el paquete que Ethan le había enviado 2 semanas antes, un paquete con artículos para el perro. Contenía un nuevo collar táctico de alta resistencia que Echo llevaba puesto en ese momento. La nota era críptica. Para las cargas pesadas, manténlos cerca de tu pecho. Mason se arrodilló y examinó el collar. Al pasar los dedos por las gruesas costuras de nylon del acolchado interior, notó un pequeño bulto duro. Con una pequeña navaja de bolsillo, cortó con cuidado la costura. Una tarjeta micro SD negra se deslizó en su palma. Ethan no solo le había enviado un regalo, le había enviado la prueba. Mason necesitaba un lugar seguro para ver los datos. En un lugar anónimo, encontró un cibercafé abierto las 24 horas llamado Neon Spider, a pocas manzanas de distancia. Era una reliquia de principios de la década de 2000 que olía a bebidas energéticas y ozono, llena de jugadores con auriculares. Mason pagó en efectivo por una cabina privada en la parte de atrás. Insertó la tarjeta en el ordenador, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. La unidad estaba encriptada, pero la contraseña era sencilla. El apodo que Ethan le había puesto a Mason de niño. Los archivos se abrieron. No era solo una historia, era un dossier. El encabezado decía, Proyecto Aries. Fotografías, manifiestos de envío y correos electrónicos inundaron la pantalla. Detallaban una operación ilegal a gran escala dirigida por Black Ridge, una empresa militar privada que se suponía que proporcionaba seguridad para las labores de socorro. En cambio, estaban introduciendo de contrabando en la ciudad armas de grado militar, misiles antitanque, drones experimentales y rifles automáticos para venderlos a los cárteles. Mason estaba tan absorto en el horror del descubrimiento que casi no vio el reflejo en la oscura pantalla del monitor. Fuera de la ventana de la cafetería, un SUV negro se había detenido en silencio. 3 hombres salieron de él. No eran policías ni matones callejeros. Se movían con la precisión sincronizada de un equipo táctico, vestían equipo táctico oscuro y llevaban armas con silenciador. El líder, un hombre llamado Vance, con la cabeza rapada y una cicatriz que le atravesaba la ceja, hizo una señal a los demás para que flanquearan la entrada. Mason arrancó la tarjeta SD del ordenador y echó la silla hacia atrás de una patada. Hecho Hill, ordenó, con voz baja y urgente. El cristal delantero del cibercafé se hizo añicos hacia adentro cuando el primer disparo silenciado destrozó el monitor que Mason había estado utilizando solo un segundo antes. El pánico se apoderó del cibercafé. Los jugadores gritaron y se apresuraron a buscar refugio.
Mason no se quedó paralizado. Agarró un pesado extintor de la pared y lo lanzó a través de la puerta de emergencia trasera, creando una distracción antes de correr hacia la zona de la cocina. Echo se pegó a su lado como una sombra. Los disparos destrozaron la pared de yeso detrás de ellos. Lo estaban persiguiendo. Ethan había muerto por esto, y ahora Mason estaba en el punto de mira. Salió corriendo al callejón, el aire frío golpeándole la cara, pero no había tiempo para respirar. Tenía la verdad en el bolsillo y un ejército de mercenarios pisándole los talones. El guardián silencioso se había convertido en la presa. El callejón olía a cartón mojado y grasa vieja, un marcado contraste con el viento gélido y estéril que azotaba las calles principales de Chicago. Mason Lewis se apoyó pesadamente contra la pared de ladrillo de un contenedor de basura, con la respiración entrecortada. El rasguño en su hombro izquierdo, un regalo de despedida de los mercenarios del cibercafé, le ardía con una intensidad abrasadora. No era mortal. La bala solo le había arañado el músculo deltoides, pero sangraba abundantemente, empapando la manga de su camisa de franela y goteando sobre la nieve sucia. A su lado, Echo daba vueltas en círculos, con las orejas girando como antenas de radar, captando las sirenas lejanas que se hacían cada vez más fuertes. Mason miró su reloj. Llevaba corriendo 20 minutos, dando vueltas por el laberinto de la ciudad para despistar a sus perseguidores. Pero no podía seguir así. Necesitaba atención médica y no podía entrar en una sala de urgencias. Una herida de bala provocaría un informe policial automático, y Mason sabía que el detective Miller y la policía de Chicago estaban comprometidos, o al menos lo suficientemente indiferentes como para entregarlo a Black Ridge. Necesitaba una solución extraoficial. Su mente volvió al viaje en autobús, a las batas azules y a la tarjeta de identificación que colgaba del cuello de la mujer agotada. Elena Rossetti, Centro Médico St. Jude, era una apuesta arriesgada, quizás una tontería, pero Mason no tenía otra opción. St. Jude estaba a solo 6 manzanas. Apretó el torniquete improvisado que había hecho con una tira de su camisa y señaló a Echo. Se movieron entre las sombras, evitando las vías principales, donde las luces azules parpadeaban contra los edificios. El hospital se alzaba ante ellos, una fortaleza de cristal y hormigón. Mason no utilizó la entrada principal. En su lugar, se dirigió a la zona de entregas, colándose detrás de un camión de lavandería mientras el conductor discutía con un guardia. Se movió por los pasillos de servicio, confiando en la similitud de la distribución de los edificios institucionales. Encontró los vestuarios cerca del ala quirúrgica, con la esperanza de que Elena todavía estuviera de turno o acabara de empezar uno nuevo. La suerte, algo escaso para él últimamente, le sonrió. Oyó voces, esperó a que se hiciera el silencio y luego se coló en el vestuario de mujeres, indicándole a Echo que vigilara la puerta desde dentro. Elena estaba allí, sentada en un banco con la cabeza entre las manos, mirando la pantalla de un teléfono que mostraba el video viral del héroe del autobús. Cuando Mason salió a la luz, Elena dio un grito ahogado, dejó caer el teléfono, retrocedió y cogió una lata de laca para el pelo de su taquilla abierta como arma. «Silencio», siseó Mason levantando su mano buena. «No voy a hacerte daño. Soy el tipo del autobús». Elena se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos al reconocer la barba y la mirada penetrante, y luego al pastor alemán que estaba en silencio junto a la puerta. Su mirada se posó en la manga empapada de sangre. «Te han disparado», susurró, con su formación médica superando al miedo. «¿Por qué estás aquí? La policía te está buscando. Dicen que has matado a alguien». Mason hizo una mueca de dolor y se apoyó en las taquillas cuando la adrenalina comenzó a desaparecer. «No he matado a nadie. Asesinaron a mi hermano. Los que lo hicieron también intentan matarme a mí. Solo necesito una aguja e hilo. Elena, por favor». Ella lo miró durante un largo momento, buscando en su rostro la violencia que informaban las noticias, pero solo encontró desesperación y agotamiento. Bajó el spray para el cabello. «Siéntate», le ordenó, con voz temblorosa pero firme. Elena trabajó rápidamente, con manos firmes a pesar de la extraña situación.
Limpió la herida con antiséptico de su botiquín personal y comenzó a cocer la carne lacerada. Mientras trabajaba, Mason permaneció estoico, sin apenas inmutarse. Se llamaba Ethan, dijo Mason en voz baja, rompiendo el silencio. Era periodista. Las manos de Elena se detuvieron. Levantó la vista, con el ceño fruncido. Ethan Lewis, el escritor independiente. Mason asintió. Elena tragó saliva con dificultad y palideció. Lo vi, murmuró. Hace 2 días. Estaba en la cafetería de abajo. Lo recuerdo porque estaba discutiendo con alguien y parecía aterrorizado. Mason le agarró la muñeca con suavidad. ¿Con quién estaba, Elena? Piensa. Ella cerró los ojos, tratando de recordar. Un hombre, mayor, calvo. Tenía un tatuaje en el cuello, justo detrás de la oreja. Una cobra atravesada por un cuchillo. Me fijé porque se subió el cuello de la chaqueta para ocultarlo cuando pasé por su lado. A Mason se le heló la sangre. El tatuaje de la cobra era el emblema de una unidad de élite específica dentro de la división de operaciones encubiertas de Black Ridge. Eso lo confirmaba todo. Ethan no solo había dado con una historia, se había reunido con un informante o con una amenaza directa. Ese hombre, dijo Mason, se llama Vance. Es quien me está persiguiendo. Antes de que Elena pudiera responder, sonó el sistema de megafonía del hospital. Pero en lugar de llamar a un médico, una voz mecánica y áspera anunció: Código Plata, cierre de emergencia. Todo el personal, permanezcan en sus áreas designadas. Echo se levantó, con un gruñido sordo en la garganta, dirigido a la puerta del vestuario. Mason se apartó de Elena y revisó el vendaje que ella acababa de terminar. Están aquí, dijo. Me han rastreado, probablemente mediante el reconocimiento facial de las cámaras de la calle. En la sala de control de seguridad del hospital, Vance estaba detrás del aterrorizado jefe de seguridad. Vance era un hombre que parecía tallado en granito, con la cabeza calva brillando bajo las luces fluorescentes y un tatuaje de cobra oculto bajo un jersey de cuello alto táctico. Observaba los monitores con intensidad depredadora. Ahí, Vance señaló una imagen de la cámara del pasillo de servicio. Entró hace 20 minutos. Sector 4, sellad las salidas. Quiero a mi equipo en todas las escaleras. No quiero testigos. Se volvió hacia sus hombres, un grupo de mercenarios fuertemente armados y disfrazados con uniformes de SWAT. La mujer está con él, es un cabo suelto. Acabad con ella. De vuelta en el vestuario, Mason agarró a Elena del brazo. Tenemos que irnos. Si te quedas aquí, te matarán por ayudarme. Elena miró la puerta y luego volvió a mirar a Mason. La realidad de que su tranquila vida se hiciera añicos era abrumadora, pero la determinación en los ojos de Mason le dio un punto de apoyo. El muelle de carga, dijo sin aliento. Hay un conducto de basura que evita las puertas de seguridad. Mason asintió. Hecho, tú primero. Irrumpieron en el pasillo justo cuando las puertas del ascensor al fondo se abrían con un tintineo. 2 hombres con equipo SWAT salieron con los rifles en alto. No eran policías, su postura era incorrecta, más agresiva que defensiva. ¡Contacto!, gritó uno. Mason no dudó. Empujó a Elena detrás de un pesado carro de ropa blanca y lo empujó con el pie por el pasillo hacia los tiradores. Mientras el carro avanzaba traqueteando, atrayendo sus disparos, Mason dio un silbido agudo. Echo se lanzó como un misil, una mancha borrosa de pelo y dientes. El perro golpeó al primer mercenario en el pecho, tirándolo hacia atrás contra su compañero. El rifle cayó al suelo con estrépito mientras el hombre gritaba, con las mandíbulas de Echo clavadas en su chaleco táctico y arrastrándolo hacia abajo. Mason corrió hacia adelante, aprovechando la confusión para acortar la distancia. Derribó al segundo hombre, aprovechando el impulso para empujarlo contra la pared. Se produjo una lucha rápida y brutal que terminó con Mason desarmando al hombre y asestándole un golpe demoledor con la culata del rifle. Volvió a silbar y Echo soltó al primer hombre, que ahora estaba aterrorizado y retrocedía a toda prisa. «Déjalo», ordenó Mason. «Vete». Llegaron al lavadero con los gritos y el ruido de las botas resonando en los pasillos detrás de ellos.
Elena abrió la pesada puerta de servicio con su tarjeta, con las manos temblando violentamente. «Es una caída», advirtió, «al contenedor de basura». Mason la miró. «Confía en mí». La levantó, ayudándola a subir por el conducto, y luego lanzó a Echo antes de deslizarse él mismo. Aterrizaron en una pila de ropa de cama semilimpia, en un gran contenedor de basura en la zona de carga del sótano. El aire era gélido, pero estaban fuera del perímetro. Mason ayudó a Elena a salir y echó un vistazo al callejón. Una furgoneta negra estaba parada en la puerta, bloqueando la salida. «¿Sabes conducir?», preguntó Mason, señalando con la cabeza una furgoneta de reparto del hospital aparcada cerca con las llaves aún en el contacto. Una negligencia habitual en los muelles de carga seguros. Elena asintió, limpiándose la suciedad de la cara. «Sí». Mason le abrió la puerta del copiloto. «Sube. Mantén la cabeza agachada». Se subió al asiento del conductor. Echo se apresuró a subir atrás. Cuando Mason aceleró el motor, los mercenarios de la puerta se dieron cuenta de lo que estaba pasando y levantaron sus armas. Mason no se detuvo. Pisó el acelerador a fondo y la furgoneta de reparto rugió al atravesar el brazo de madera de la puerta y golpear el sub negro, haciéndolo girar. Las balas rebotaron en las puertas traseras, pero lograron atravesarlas. Salieron a toda velocidad a las calles heladas y desaparecieron en el tráfico de la noche de Chicago. Mason miró a Elena. Estaba aterrorizada. Su vida había cambiado irrevocablemente, pero estaba viva y era la única testigo que podía vincular a Vance con Ethan. La alianza no se formó por elección, sino por supervivencia. La furgoneta robada traqueteaba violentamente mientras rebotaba sobre los surcos helados de una carretera de acceso en el desolado extremo sur del lago Michigan. El perfil de la ciudad era una mancha brillante en la distancia, sustituido por las siluetas esqueléticas de acerías abandonadas y almacenes de transporte que bordeaban las aguas oscuras. Mason conducía con los faros apagados, navegando por la luz de la luna que se reflejaba en la nieve, con los ojos esforzándose por ver en la penumbra. A su lado, Elena estaba sentada en silencio, con los brazos fuertemente cruzados alrededor de sí misma, mirando fijamente el desolador páramo industrial. En la parte trasera, Echo caminaba inquieto, con sus garras haciendo clic en el suelo metálico, sintiendo la adrenalina que aún flotaba en el aire. Mason condujo el vehículo hasta la cavernosa y abierta boca de una estructura en ruinas, conocida como la fundición. Era una enorme reliquia hueca de la era industrial, un lugar que Mason conocía íntimamente desde hacía años, antes de que los despliegues lo llevaran a desiertos y montañas. Había sido un campo de entrenamiento no oficial para su equipo SEAL, un lugar para practicar el movimiento urbano en condiciones de frío extremo, lejos de miradas indiscretas. Mason apagó el motor y el silencio que se apoderó del lugar era denso y frío. «Nos quedaremos aquí unas horas», dijo Mason con la voz resonando ligeramente en la cabina. «Está aislado, paredes gruesas, sin cámaras. Podemos reagruparnos». Salió del coche y abrió la puerta lateral para Elena. Ella bajó, con las piernas ligeramente temblorosas, y la realidad de la noche se abalanzó sobre ella. El almacén estaba helado. El aire olía a óxido y hormigón húmedo. Mason los guió hasta una pequeña oficina cerrada en un entresuelo que ofrecía una vista privilegiada de la planta principal. Abrió un armario oxidado donde su equipo solía guardar suministros de emergencia y encontró unas mantas térmicas y una linterna a pilas que, sorprendentemente, aún funcionaba. Se acomodaron en el suelo, acurrucándose bajo las mantas. Por primera vez desde el hospital, el ritmo frenético se ralentizó, dejando espacio para asimilar la gravedad de la situación. Mason se revisó el vendaje del hombro, haciendo una mueca de dolor. Elena lo observó, activándose su instinto profesional. «Déjame revisarlo», se ofreció en voz baja. Mientras ajustaba el vendaje, sus manos estaban firmes, pero sus ojos estaban angustiados. «Estás acostumbrado a esto», dijo. No era una pregunta. La violencia, la huida. Mason la miró y vio el cansancio grabado en sus rasgos. «Nunca te acostumbras a huir», respondió, «pero aprendes a funcionar dentro de ello».
La conversación derivó hacia el motivo por el que estaban allí. Ethan era el bueno, admitió Mason con la voz ronca por una emoción que rara vez mostraba. Yo era el que rompía las cosas. Ethan quería arreglarlas. Creía que la verdad era suficiente para salvar a la gente. Miró al techo oscuro. Era ingenuo, pero era mejor que yo. Elena negó lentamente con la cabeza. Soy cirujana, Mason. Me paso la vida intentando evitar que la gente muera. Les coso, les reinicio el corazón. Pero esta noche, viéndote luchar contra esos hombres, me di cuenta de que hay cosas en este mundo que la cirugía no puede arreglar. Miró sus manos. Me sentí impotente. Odio esa sensación. Mason se volvió hacia ella con expresión seria. Entonces deja de sentirte impotente. Ahora eres un objetivo, Elena. Mientras estés conmigo, estás en guerra. Se levantó y sacó una pistola Sig Sauer P-226 de su cinturón, un arma que le había confiscado al mercenario en el hospital. Revisó el cargador y se lo entregó. Era pesada en sus manos, un objeto frío y extraño. No es un bisturí, dijo Mason. Apunta, aprieta, no dudes. Si entran por esa puerta, dispara hasta que se bloquee el cerrojo. Pasó la siguiente hora enseñándole lo básico, cómo agarrarla, la postura, la seguridad. Le enseñó a usar un cuchillo táctico que llevaba en la bota, mostrándole los ángulos de ataque. Era una lección sombría, despojada de cualquier gloria cinematográfica. Se trataba de sobrevivir. Elena lo asimiló con la intensa concentración de una estudiante acostumbrada al aprendizaje bajo presión, y su miedo se convirtió en determinación. Su respiro se vio interrumpido por un sonido que hizo que a Mason se le erizara el vello de los brazos. Echo, que había estado durmiendo junto a la puerta, levantó de repente la cabeza. Las orejas del perro se giraron hacia adelante y un gruñido grave y vibrante brotó de lo profundo de su pecho. Mason apagó la linterna al instante, sumiéndolos en la oscuridad. ¿Cuántos?, le susurró al perro. Echo ladró 2 veces con fuerza, luego hizo una pausa y volvió a ladrar. 3 grupos distintos. Mason se acercó al borde del altillo y miró a través del cristal roto de la ventana de la oficina. Abajo, en la planta principal del almacén, los haces de luz de las linternas tácticas atravesaban la penumbra. Barrían la maquinaria oxidada y las cajas vacías. Los cazadores habían llegado. «Quédate aquí», le susurró Mason al oído a Elena. «Mantén el arma apuntando a la puerta. No dispares a menos que entren». Se colocó unas gafas panorámicas de visión nocturna, un equipo que había recuperado de la bolsa táctica del líder del equipo SWAT en el hospital. El mundo se convirtió en un paisaje de tonos verdes nítidos. Miró a Echo y le hizo una señal silenciosa con la mano. El perro lo entendió. Era el juego que habían practicado cientos de veces en los entrenamientos, pero esta vez los objetivos respiraban. Mason se deslizó por la barandilla y cayó silenciosamente al suelo de hormigón. Se movía como un espectro, con los pasos enmascarados por el viento que silbaba a través de las claraboyas rotas. El equipo de mercenarios, 6 hombres, liderados por un jefe de escuadrón llamado Kruger, se movía en formación táctica. Kruger era un hombre corpulento con una cicatriz irregular en la nariz, que ladraba órdenes por la radio. Desplieguen, revisen los niveles superiores. Vance los quiere vivos para interrogarlos, pero si el perro les da problemas, mátenlo. Mason llegó a la caja de fusibles principal en la pared del fondo. Con un tirón salvaje, accionó la palanca maestra. Las pocas luces de seguridad perimetrales que zumbaban en el exterior se apagaron y el almacén quedó sumido en una oscuridad absoluta. Los mercenarios gritaron confundidos, agitando sus linternas frenéticamente. «¡Las luces! ¡Apagad las luces!», gritó Kruger. «Cambiad a térmico». Pero antes de que pudieran adaptarse, comenzó la caza. Mason se movía con la aterradora velocidad de un depredador en su elemento natural. Se acercó al rezagado del grupo, un hombre que custodiaba la retaguardia. Mason le tapó la boca con la mano y le clavó el cuchillo en el hueco entre el chaleco táctico y el cuello. Dejó caer el cuerpo silenciosamente al suelo. Uno menos. Al otro lado de la sala, Echo ladró. Un sonido agudo y agresivo que resonó en las vigas,
haciendo imposible localizar su origen. ¡Por allí!, gritó uno de los mercenarios, girándose y disparando a ciegas en la oscuridad. Los destellos de los cañones iluminaron la sala con ráfagas de luz estroboscópica, sin revelar nada. Echo se movía rápidamente, corriendo por encima de los contenedores de transporte, ladrando y gruñendo para desorientar al escuadrón. Les estaba haciendo daño, separando al grupo. Dos mercenarios se movieron hacia el sonido, aislándose del grupo principal. Mason estaba esperando. Saltó desde lo alto de una carretilla elevadora y aterrizó detrás de ellos. Golpeó al primer hombre con el pesado pomo de su cuchillo, destrozándole la base del cráneo. El segundo hombre se giró, pero Mason ya estaba dentro de su guardia, barriendo sus piernas y rematándolo con un golpe preciso en la garganta. El pánico comenzó a apoderarse de los hombres restantes. Disparaban a las sombras, aterrorizados por la amenaza invisible. «¡Reagrupémonos!», gritó Kruger, pero ya era demasiado tarde. Echo se lanzó desde la oscuridad, golpeando el brazo de un mercenario y aplastándole el hueso del antebrazo con las mandíbulas. El hombre gritó y soltó el arma. Mason aprovechó la distracción para acercarse a Kruger. El líder del escuadrón disparó su rifle, pero Mason se deslizó por el suelo y se colocó debajo del cañón. Golpeó con el cuchillo hacia arriba, cortando la correa del rifle, y luego clavó una rodilla en la ingle de Kruger. Cuando el gigante se dobló, Mason le propinó un golpe giratorio con el codo en la sien, que lo derribó como una piedra. El silencio volvió al almacén, solo roto por los gemidos de los hombres heridos y la respiración pesada de los mercenarios, que ahora estaban inconscientes. O peor aún. Mason se quedó de pie junto a ellos. El brillo verde de sus gafas se desvaneció cuando se las quitó. Cogió una radio del chaleco de Kruger y escuchó la estática. «Estado Kruger, informe». Una voz crepitó. Vance Mason pulsó el micrófono con voz fría y monótona. «Tus hombres están acabados. Envía al siguiente grupo». Aplastó la radio con la mano. Silbó y Echo trotó a su lado, con sangre en el hocico, pero moviendo ligeramente la cola. Mason miró hacia el entresuelo. Elena estaba de pie junto a la ventana, con el arma bajada. Había observado los destellos de violencia, la eficacia de la matanza. Ya no era solo una cirujana, era una superviviente. Mason volvió a subir, limpiando la hoja de su cuchillo en los pantalones. «Tenemos que irnos», dijo, con el pecho ligeramente agitado. «Ahora saben exactamente dónde estamos». Recogieron sus escasas provisiones y desaparecieron en la noche, dejando al escuadrón destrozado en la gélida oscuridad de la fundición. El silencio en la fundición era denso, solo roto por la respiración entrecortada de Kruger, el líder del escuadrón mercenario que Mason había dejado consciente por una razón. Los demás hombres yacían gimiendo en la oscuridad, incapacitados, pero vivos, una misericordia que no merecían, pero que Mason les concedió para evitar cruzar una línea que nunca podría volver atrás. Mason arrastró a Kruger por su chaleco táctico hasta la pequeña oficina donde la linterna aún parpadeaba, proyectando largas sombras danzantes contra el cristal manchado de suciedad. Elena estaba de pie junto a la puerta, con la Sig Sauer pesada en sus manos, el rostro pálido, pero los ojos endurecidos por la violencia de la noche. Mason no gritó, no volvió a golpear al hombre, simplemente se arrodilló y acercó su rostro a la nariz sangrante y rota del mercenario. «El envío», dijo Mason, con una voz grave que vibraba con intención letal. «El proyecto Aries. ¿A dónde va y cuándo?» Kruger escupió sangre sobre el cemento, tratando de esbozar una sonrisa que se desvaneció bajo la mirada implacable de Mason. «Estás muerto, Seal», jadeó Kruger. «No sabes con quién estás jugando. Silas quemará toda la ciudad para encontrarte». Mason no pestañeó. Presionó con el pulgar un punto de presión en el hombro de Kruger. No lo suficiente como para causarle daños permanentes, pero sí para enviar una descarga de agonía al rojo vivo a través del sistema nervioso del hombre. Kruger arqueó la espalda, jadeando. «La torre», logró articular. «La sede de Black Ridge, el ático, el helipuerto. El envío se mueve en 2 horas.
Vuelo directo a un aeródromo privado en Venezuela. Mason lo soltó, se levantó y se limpió las manos. Tenía la ubicación. La Torre Black Ridge era un monolito de cristal en el corazón del distrito financiero, una fortaleza del poder corporativo. Miró a Elellanena. Teníamos un plazo, pero antes de actuar, Mason tenía que hacer una llamada que le daba pánico. Sacó un teléfono desechable de su mochila, uno que guardaba para emergencias graves, y marcó un número que no existía en ninguna guía telefónica pública. Sonó 4 veces antes de que una voz ronca respondiera: «Esta línea está muerta». Mason le dio la espalda a Elellanena. «Soy Mason. Necesito un extractor. Tengo a un civil e información sobre una operación terrorista nacional dirigida por Black Ridge». Hubo una pausa larga y tensa al otro lado de la línea. El hombre, el teniente comandante Cole, conocido como Breaker, era el antiguo oficial al mando de Mason, un hombre de absoluta integridad. O eso creía Mason. «Mason». La voz de Cole sonaba tensa, cansada. «Escúchame con atención. Deja el teléfono. Aléjate. La agencia está comprometida. Black Ridge tiene infiltrados en el Senado y en el Departamento de Defensa. Si envío un equipo, no vendrán a rescatarte. Vendrán a limpiar la escena». Mason apretó el teléfono con tanta fuerza que el plástico crujió. «Han matado a Ethan Breaker. Están vendiendo misiles a los cárteles». Cole suspiró. Un sonido de derrota. «Lo sé, hijo, pero no puedo impedirlo. Si vas tras Silas, estarás solo. No puedo protegerte». La línea se cortó. Mason se quedó mirando el teléfono durante un segundo antes de aplastarlo con la bota. Estaba realmente solo. Darse cuenta de ello le proporcionó una extraña claridad. Se volvió hacia Elena. «Nos vamos». Condujo la furgoneta robada hasta un motel apartado, en las afueras de la ciudad, donde solo se aceptaba dinero en efectivo, un lugar llamado Blue Voyager, con letreros de neón parpadeantes y sin cámaras. Pagó una habitación y la revisó en busca de micrófonos ocultos con un barrido experto. «Quédate aquí», le ordenó Mason entregándole la llave y un cargador nuevo para la pistola. «Cierra la puerta con llave. No se la abras a nadie más que a mí o a Echo». Elena le agarró del brazo clavándole los dedos en la chaqueta. «Vas a ir a la torre. Eso es un suicidio». «Mason, déjame llamar al FBI. ¿Y las noticias?». Mason negó con la cabeza. Su expresión suavizó ligeramente al mirarla. «La policía está comprada. Las noticias no lo publicarán sin pruebas. Tengo que conseguir el disco duro de la fuente. Tengo que detener ese envío». Se arrodilló y miró a Echo a los ojos. «Cuídala», le ordenó. El perro gimió en voz baja, pero se sentó junto a Elena, con su lealtad dividida, pero su obediencia absoluta. Mason se levantó, sintiendo una punzada de culpa. La estaba dejando en el único lugar seguro que podía proporcionarle, esperando que fuera suficiente. «Si no vuelvo en 4 horas», le dijo. «Corre, no mires atrás». Mason se movió por la ciudad como un fantasma y llegó a la torre Black Ridge justo cuando la nieve comenzaba a caer con más fuerza, cubriendo las calles de blanco. El edificio era una fortaleza, 70 pisos de acero y arrogancia. No entró por la puerta principal, sino que utilizó los planos de mantenimiento que había memorizado de los archivos de Ethan. Accedió a los túneles de servicios subterráneos, eludiendo los sensores térmicos al moverse a través de las tuberías de salida de vapor. Una escalada peligrosa y sofocante que lo dejó empapado en sudor a pesar de las temperaturas heladas. Emergió en la sala de máquinas del piso 68, pasando desapercibido ante las patrullas con el silencio de una sombra. No mató a nadie. No quería dar la alarma todavía. Estranguló a un guardia cerca del ascensor ejecutivo, le quitó la tarjeta de acceso y subió al ático. Las puertas se abrieron con un suave timbre a un espacio que olía a cuero caro y dinero antiguo. El ático era un amplio espacio diáfano, con ventanas de suelo a techo que daban a la resplandeciente ciudad. De pie junto a la ventana, contemplando la tormenta de nieve, había un hombre que no se parecía en nada a los mercenarios con los que Mason había luchado. Silas Blackwood, el director ejecutivo de Black Ridge,
Era un hombre de complexión delgada, vestido con un traje a medida de color carbón que costaba más de lo que Mason ganaba en un año. Tenía el pelo plateado perfectamente peinado hacia atrás y llevaba gafas sin montura que magnificaban unos ojos tan fríos y muertos como los de un tiburón. Sostenía un vaso de cristal con whisky, con una postura relajada, sin mostrar sorpresa alguna, cuando Mason entró en la habitación con la pistola en alto. Señor Lewis, dijo Silas sin volverse. Su voz era suave, culta, desprovista de miedo. Es usted más callado que su hermano. Ethan tenía la costumbre de dar pisotones y hacer preguntas en voz alta. Mason apuntó con la pistola a la nuca de Silas. Dese la vuelta, las manos donde pueda verlas. Silas se volvió lentamente, bebiendo un sorbo de su copa. Miró la pistola con leve diversión. ¿Así que eres un peatón? ¿Crees que una bala resolverá esto? ¿Crees que matarme detendrá el envío? Mason se acercó, apretando el dedo sobre el gatillo. Te detendrá a ti. Dime la clave de encriptación de los archivos Aries ahora mismo. Silas se rió entre dientes, se acercó a su escritorio y se sentó. Señaló la silla frente a él. Por favor, siéntate. Pareces agotado. No estoy aquí para charlar. Mason gruñó. Mataste a mi hermano. Silas suspiró y dejó su bebida en un posavasos. Tu hermano era un fallo en el sistema, Mason. Una corrección necesaria, igual que tú. Pero debo admitir que admiro tu tenacidad. Eliminaste al equipo de Vance. Impresionante. Silas se inclinó hacia adelante, clavando los ojos en los de Mason. Pero tú eres un martillo buscando un clavo, y yo no soy un clavo. Yo soy el arquitecto. Mason rodeó el escritorio y apretó el cañón de la pistola contra la frente de Silas. La clave de cifrado o pintaré esta oficina con tus sesos. Silas no se inmutó, ni siquiera parpadeó. Sonrió, con una curva fina y cruel en los labios. No me dispararás, Mason, porque eres un protector. Es tu defecto fatal. Silas pulsó una tecla de su elegante ordenador portátil y un monitor en la pared cobró vida. La pantalla mostraba una transmisión en directo. Era el interior de una habitación de motel. El Voyager azul. El Eyanena caminaba de un lado a otro junto a la cama, mientras Echo vigilaba la puerta. El corazón de Mason se detuvo. ¿Cómo?, susurró. Silas se encogió de hombros. Rastreamos el GPS de la furgoneta antes de que lo desactivaras. Tengo un segundo equipo dirigido por mi jefe de seguridad, Jax, esperando en el aparcamiento en este momento. Están esperando mi señal. Silas se recostó en su asiento y extendió las manos. Así que este es el trato, soldado. Deja el arma, entrega la tarjeta SD que le quitaste a tu hermano, deja que el envío salga y yo dejaré vivir a la chica. O aprietas el gatillo y Jax convierte esa habitación de motel en un matadero antes de que el casquillo caiga al suelo. Mason miró fijamente la pantalla y luego a Silas. El manipulador le había hecho jaque mate. De repente, el arma en la mano de Mason le pareció increíblemente pesada. Había entrado en la guarida de la serpiente solo para descubrir que la serpiente ya se había enroscado alrededor de todo lo que le quedaba por perder. El enfrentamiento en el ático pendía de un hilo tan fino como la seda de araña. Mason Lewis estaba de pie con su pistola apuntando a la frente de Silas Blackwood, pero el arma le parecía inútil frente al peso asfixiante de la pantalla de vigilancia en la pared. La imagen de la habitación del motel parpadeaba, pero algo no estaba bien. Mason entrecerró los ojos. Sus instintos de combate le gritaban que la imagen era estática, un bucle. Silas notó el cambio en los ojos de Mason y su sonrisa se amplió, revelando unos dientes demasiado blancos, demasiado perfectos. «Te preguntas por qué no se mueve», dijo Silas, bajando la voz hasta convertirla en un susurro conspirador. «Te preguntas si estoy fingiendo. Ya se lo he dicho, señor Lewis. Yo soy el arquitecto. No confío en equipos remotos cuando puedo tener todas las piezas aquí mismo, en el tablero». Silas pulsó un botón en su escritorio y las pesadas puertas de roble a la derecha de la habitación se abrieron con un chirrido. El corazón de Mason latía con fuerza contra sus costillas cuando dos figuras emergieron de las sombras de la habitación contigua.
La primera era un hombre enorme llamado Jax. Con casi 2 metros de altura, Jax era un monumento grotesco a la violencia potenciada por los esteroides, y llevaba un chaleco táctico que parecía un babero de niño en su enorme pecho. Tenía la cabeza rapada, lo que revelaba una red de cicatrices, y sus ojos eran apagados, desprovistos de humanidad, lo que indicaba que era un hombre que no sentía dolor ni remordimientos. Arrastraba a Elele y a Nena por el pelo. Ella tenía moretones y le sangraba el labio, pero estaba viva, y sus ojos se fijaron en los de Mason con una mezcla de terror y disculpa. Intenté seguirlo. Jadeó antes de que Jax la sacudiera bruscamente, silenciándola. Pero lo que rompió la compostura de Mason no fue Elena, sino lo que siguió. Otros dos guardias empujaron una pesada jaula de malla de acero al interior de la habitación. Dentro, Echo caminaba frenéticamente de un lado a otro, golpeando su cuerpo contra los barrotes. Llevaba un pesado collar eléctrico de grado industrial que zumbaba con energía amenazante. Cada vez que el perro se abalanzaba, un guardia pulsaba un mando a distancia y un arco azul de electricidad lo golpeaba, obligando a Echo a caer al suelo con un grito que desgarró el alma de Mason. «Baja el arma, Mason», ordenó Silas, sin rastro de diversión en su voz. «O Jax le romperá el cuello. Luego cocinaremos al perro. Tú decides». Mason miró a Elena y luego a Echo. El cálculo le llevó una fracción de segundo. No podía disparar a 3 personas antes de que Jack le rompiera la columna a Elena. Lentamente, con agonía, Mason bajó la Sig Sauer. Le puso el seguro y la dejó en el suelo, empujándola con el pie hacia el escritorio. «Déjalas ir», dijo Mason, levantando las manos. «Si me quieres a mí, aquí me tienes». Silas se rió, un sonido seco y estridente. «Oh, no solo te quiero a ti, quiero el seguro, la tarjeta SD, y quiero que sufras por el desastre que has montado en mi fundición», asintió a Jax. «Ablandadlo». Jax soltó a Elena, empujándola contra la ventana, y se volvió hacia Mason. El gigante se movió con una velocidad sorprendente para su tamaño. Mason intentó defenderse, levantando los brazos para bloquear el golpe, pero el puño de Jax le golpeó como una bola de demolición. El impacto levantó a Mason del suelo y lo estrelló contra una vitrina de cristal. Los fragmentos de cristal llovieron mientras Mason gemía, saboreando el cobre. Intentó levantarse, pero Jax ya estaba allí, propinándole una brutal patada en las costillas que Mason sintió que se le rompían. Esto no era una pelea, era una ejecución. Mason, un SEAL entrenado, se vio obligado a soportar la paliza sin defenderse, sabiendo que cualquier resistencia provocaría la muerte de Elena. Los golpes llovían sin cesar, convirtiendo el rostro de Mason en una máscara de sangre. A través de la neblina del dolor, Mason oyó a Elena gritar que pararan y el repugnante zumbido del collar eléctrico mientras Echo intentaba desesperadamente llegar hasta su adiestrador. Finalmente Jax agarró a Mason por el cuello y lo levantó, tirándolo de rodillas frente al escritorio de Silas. Mason se tambaleó, su visión se nubló y la sangre le goteaba de la barbilla sobre la costosa alfombra persa. Silas rodeó el escritorio y extendió una mano bien cuidada. «La tarjeta, Mason. Dámela y os daré un final rápido a todos». Mason tosió y escupió un chorro de sangre sobre el pulido zapato de Silas. Silas miró hacia abajo con disgusto y luego asintió a Jax. «Sujétalo». Jax agarró los brazos de Mason y se los inmovilizó a la espalda con un agarre que parecía una pinza hidráulica. Un guardia se adelantó con unas bridas resistentes y ató las muñecas de Mason con tanta fuerza que el plástico se le clavó en los huesos. «La tarjeta está en mi bolsillo», jadeó Mason con la cabeza gacha. «¡En el bolsillo izquierdo!». Silas sonrió con aire burlón y se inclinó hacia él. «¿A que no ha sido tan difícil? La obediencia es una gran virtud». Silas metió la mano en el bolsillo de la chaqueta de Mason. Pero Mason no estaba buscando la tarjeta en su mente. Se estaba concentrando en el pequeño dispositivo rectangular escondido en el forro interior. Un prototipo de interferidor de señales militares que había robado de la bolsa de comunicaciones del mercenario en el hospital. Estaba diseñado para interrumpir las frecuencias de corto alcance,
la radio, los teléfonos móviles y, lo más importante, los dispositivos electrónicos sin blindaje. Más cerca, susurró Mason. Ven a por él. Cuando los dedos de Silas rozaron la tela, Mason se lanzó hacia adelante con las últimas fuerzas que le quedaban. No le dio un cabezazo a Silas. Lanzó todo su peso contra el escritorio, tirando al suelo una pesada estatua de bronce para crear una distracción. Al mismo tiempo, apretó el botón de activación del inhibidor a través de la tela de su abrigo. Un chirrido agudo, audible solo para los guardias más jóvenes y el perro, atravesó el aire. El efecto fue instantáneo. Las luces del ático parpadearon y se apagaron cuando el sistema inteligente se colgó. Las cerraduras electrónicas de las puertas se desactivaron con un clic. Y, lo que es más importante, el mando a distancia del collar de choque que tenía el guardia en la mano echó chispas y dejó de funcionar. La cerradura magnética de la jaula de Echo se desactivó y la puerta se abrió unos centímetros. Eso fue todo lo que necesitó el pastor alemán. Con un rugido que sonó más como el de un lobo que como el de un perro, Echo salió disparado de la jaula. No se abalanzó sobre los guardias. Se dirigió hacia la mayor amenaza. Echo se lanzó a través de la habitación como un misil negro en la penumbra y clavó sus mandíbulas en el antebrazo de Jax. El gigante rugió de sorpresa y dolor, aflojando instintivamente su agarre sobre Mason mientras intentaba sacudirse los 36 kilogramos de furia. Mason no desperdició ni un milisegundo. Se dejó caer al suelo, rodando sobre su espalda y levantando sus manos atadas hacia Echo. ¡Echo! ¡Thunder!, gritó, la orden para cortar o romper. El perro, entrenado durante años para lidiar con ataduras en situaciones de captura en el campo, soltó el brazo de Jax y se abalanzó sobre Mason. Para un ojo inexperto, parecía un ataque, pero los dientes de Echo encontraron las bridas de plástico. Con un salvaje y violento tirón, las poderosas mandíbulas del perro cortaron el plástico, rozando las muñecas de Mason, pero liberándolo. Mason se puso en pie, olvidando el dolor en las costillas, sustituido por la fría y letal claridad del combate. Jax se estaba recuperando, sacando un enorme cuchillo de combate de su cinturón. Silas retrocedía a tientas en la oscuridad, gritando para pedir refuerzos. La trampa se había activado, pero el cazador había olvidado que un lobo acorralado es el animal más peligroso de la tierra. Mason agarró un fragmento de cristal grueso del suelo, con los ojos brillando bajo la tenue luz de emergencia. Las probabilidades seguían siendo imposibles, pero ahora estaba libre. El ático de la Torre Black Ridge se había transformado de un santuario de corrupción de alto nivel en un matadero, iluminado por las luces rojas parpadeantes de la iluminación de emergencia. El aire, antes perfumado con colonia cara y cuero viejo, ahora estaba cargado con el olor acre del ozono de los aparatos electrónicos quemados y el olor metálico de la sangre. Silas Blackwood había desaparecido en el momento en que se apagaron las luces, deslizándose por una puerta de pánico oculta detrás de su escritorio como una cucaracha que huye de la luz, dejando a sus hombres para que limpiaran el desastre. Pero había calculado mal la naturaleza del desastre que dejaban atrás. Había asumido que Mason Lewis era un hombre destrozado, ablandado por el dolor y frenado por la moralidad. Se había equivocado. El hombre que se levantaba del suelo con un fragmento de cristal grueso en la mano no era un civil. Era un operador de nivel 1 al que acababan de dar permiso para desactivar sus protocolos de seguridad. Jax, el gigantesco jefe de seguridad, estuvo ocupado durante unos breves segundos tratando de desalojar a Echo. El pastor alemán, a pesar de las quemaduras en el cuello causadas por el collar de choque, luchaba con una intensidad salvaje, desgarrando con los dientes el tejido de Kevlar del chaleco táctico de Jax. Jax rugió, un sonido de pura rabia primitiva, y balanceó su enorme brazo, golpeando al perro de 80 libras con suficiente fuerza como para enviar a Echo deslizándose por el suelo pulido, estrellándose contra un pedestal de mármol. Echo gritó, pero se puso en pie a duras penas, favoreciendo su pierna izquierda, gruñendo y listo para volver a atacar. Pero la distracción le había dado a Mason la oportunidad que necesitaba.
3 guardias uniformados irrumpieron por las puertas principales con las armas en alto. Confundido por las luces estroboscópicas y el caos, Mason no esperó a que evaluaran la situación. Se movió con una agresividad fluida y aterradora. Corrió hacia el primer guardia, deslizándose de rodillas por la alfombra persa para esquivar una ráfaga de disparos de metralleta que destrozó la ventana detrás de él. Mason se levantó dentro del espacio personal del guardia, clavando el fragmento de cristal en la abertura del chaleco antibalas del hombre. Cuando éste se derrumbó, Mason agarró la metralleta MP5 que caía, giró y disparó 2 ráfagas controladas. El segundo y el tercer guardia cayeron antes de poder siquiera localizar el objetivo. Fue una muestra de violencia tan eficaz que parecía coreografiada, una danza de la muerte perfeccionada por una década de guerras en la sombra. «¡Elena, agáchate!», gritó Mason, con una voz que atravesó el fragor de los disparos. Elena Rossetti estaba acurrucada detrás de un sofá volcado, con las manos sobre los oídos, mientras la realidad de la zona de guerra se abatía sobre ella. Vio a Mason moviéndose por la sala, una silueta contra las luces rojas intermitentes, desmantelando el escuadrón de mercenarios que Silas había mantenido en reserva. Era un borrón en movimiento, utilizando el entorno, volcando pesadas mesas de roble para protegerse, disparando a las luces decorativas restantes para sumir secciones de la habitación en la oscuridad total, obligando a los guardias a luchar en sus propios términos. Pero los números estaban en su contra. Más hombres entraban desde el pasillo. Mason recibió un impacto en el chaleco, una bala perdida que le fracturó una costilla que estaba seguro de que ya tenía rota. Pero no aminoró el ritmo. Se estaba quedando sin munición. Tiró el MP5 vacío y sacó el cuchillo de combate que le había quitado al primer guardia. Un mercenario se abalanzó sobre él desde las sombras. Mason esquivó el cañón del rifle, dio un paso adelante y le propinó un golpe con la palma de la mano en la barbilla que le hizo echar la cabeza hacia atrás, seguido de una barrida que lo dejó en el suelo. En medio del caos, un guardia que fingía estar herido cerca de la entrada se levantó. Levantó la pistola y apuntó directamente a la espalda expuesta de Mason, mientras éste se enfrentaba a otro adversario. Mason no lo vio venir, pero Elena sí. La cirujana, cuyas manos habían pasado toda una vida curando heridas, miró la pistola que yacía en el suelo cerca de ella, la Sig Sauer que Mason había desechado. Sus manos temblaban incontrolablemente y su corazón latía con frenesí contra sus costillas. Pensó en Ethan, en la crueldad que había presenciado, en el hombre que luchaba solo contra un ejército para salvarla. El miedo no desapareció, pero quedó eclipsado por una fría determinación. Elena agarró el arma. Era más pesada de lo que recordaba de las prácticas en el almacén. No tenía la postura perfecta que Mason le había enseñado, pero tenía el ángulo. Apuntó con el arma, respiró hondo y apretó el gatillo. El arma se sacudió violentamente en su mano. El disparo no dio en el pecho, pero alcanzó al guardia en el muslo. Este gritó, bajó el arma y Mason se giró, acabando con la amenaza con un solo lanzamiento de cuchillo. Miró a Elena y le dirigió un único y feroz gesto de reconocimiento con la cabeza. Ella había entrado en la arena, pero la batalla no había terminado. Una mano enorme agarró a Mason por la parte trasera de su chaleco táctico y lo lanzó al otro lado de la habitación como si fuera un muñeco de trapo. Mason se estrelló contra el pesado escritorio de roble, astillando la madera. Gimió y se dio la vuelta para ver a Jax acechándolo. El gigante había desechado su chaleco destrozado y sus armas. Quería hacerlo con sus manos. Jax era un sádico que disfrutaba del crujido íntimo de los huesos. Se crujió los nudillos, y una sonrisa le dividió el rostro marcado por cicatrices. «Eres rápido, hombrecito», gruñó Jax con voz grave y ronca. «Pero te rompes como el resto». Mason se puso en pie, escupiendo sangre. Estaba maltrecho, sangrando y agotado, pero sus ojos ardían con un frío fuego azul. Ya no se trataba solo de una lucha por la supervivencia. Jax era la barrera entre él y el hombre que había ordenado la muerte de su hermano. «Vamos», susurró Mason, levantando los puños en una clásica postura de boxeo. Jax cargó como un toro.
Lanzó un gancho que podría haberle arrancado la cabeza. Mason se agachó para esquivarlo y le propinó dos rápidos ganchos al hígado de Jax. Era como golpear una pared de hormigón. Jax apenas se inmutó y le dio un rodillazo en el estómago a Mason. El aire salió disparado de los pulmones de Mason. Jax lo agarró por el cuello, lo levantó del suelo y lo estrelló contra la pared. ¿Dónde está ahora esa dureza a prueba de balas? Se burló Jax, apretando. La visión de Mason comenzó a nublarse. Arañó la muñeca de Jax, pero era de hierro. Miró a los ojos de Jax y vio el vacío sin alma que había extinguido la vida de Ethan. Ese pensamiento fue su combustible. Mason no intentó liberarse del agarre. En cambio, hundió los pulgares profundamente en el haz de nervios del interior del codo de Jax. Los brazos de Jax se contrajeron involuntariamente, aflojando el agarre lo suficiente. Mason cayó, jadeando, y al instante se lanzó hacia arriba. Clavó el talón de su bota en la rodilla de Jax, hiperextendiendo la articulación con un repugnante chasquido. Jax rugió, esta vez no de ira, sino de agonía, y trastabilló hacia atrás. Estaba herido. El monstruo era mortal. Mason no se detuvo. Desató una lluvia de golpes, codazos, rodillazos, golpes con la palma de la mano, apuntando a los tejidos blandos, la garganta, los ojos, el plexo solar. Era más rápido, más preciso, un bisturí desmantelando una roca. Jax intentó agarrarlo, balanceándose violentamente, pero Mason se había ido, deslizándose detrás de él. Mason saltó, rodeando con su brazo el grueso cuello de Jax en una llave trasera desnuda. Jax se retorció, lanzándose hacia atrás para aplastar a Mason contra la pared. Pero Mason se mantuvo firme, bloqueando sus piernas alrededor de la cintura del gigante. Apretó, cortando el flujo sanguíneo al cerebro. «Esto es por Ethan», gruñó Mason al oído de Jack. Jack luchó, con el rostro amoratado, arañando los brazos de Mason y desgarrándole la piel. Pero el agarre era absoluto. Poco a poco, la fuerza del gigante se fue agotando. Sus brazos cayeron a los lados y sus rodillas se doblaron. El enorme cuerpo se desplomó en el suelo, inconsciente. Mason no se detuvo ahí. Sabía que los hombres como Jack no se quedaban en el suelo. Cambió el agarre y con un violento y definitivo giro de caderas y hombros, le rompió el cuello al gigante. El crujido resonó en la habitación, más fuerte que los disparos. Mason rodó sobre el cuerpo, quedando tendido en el suelo durante un segundo, con el pecho agitado. El silencio volvió al ático, salvo por el zumbido de las luces rojas de emergencia. Se puso de pie, tambaleándose. Echo cogió hacia él, lamiéndose la sangre de la mano. Elena salió de detrás del sofá, todavía con la pistola en la mano, con el rostro pálido pero seco. «Vete», dijo, señalando la puerta de emergencia abierta detrás del escritorio por donde entraba el viento frío. Él se dirigió a la azotea. Mason asintió con la cabeza, limpiándose el sudor y la sangre de los ojos. Revisó su equipo. No tenía munición, solo el cuchillo y su voluntad. Miró a Eleyanena, que había atrancado la puerta. «Confía en Echo». Se dio la vuelta y corrió hacia la puerta de emergencia, subiendo las escaleras de caracol de mantenimiento que conducían al helipuerto. El sonido de un motor de turbina que cobraba vida se hacía más fuerte con cada paso. Silas intentaba huir de sus pecados, pero Mason Lewis llevaba el juicio de la tierra al cielo. La furia no se había extinguido, simplemente se había concentrado en un único punto penetrante. El viento helado en la azotea de la torre Black Ridge gritaba como una banshee, desgarrando la ropa de Mason mientras éste atravesaba la pesada puerta de acceso. A 50 metros de distancia, el elegante helicóptero negro ya estaba posado sobre sus patines, con el motor de turbina zumbando en un chirrido agudo. El viento descendente de los rotores levantó un vórtice cegador de nieve y cristales de hielo que azotaba la cara de Mason, pero este ni pestañeó. Vio a Silas Blackwood sentado en el lujoso asiento de cuero de la cabina trasera, mirando por la ventana con una copa de whisky aún en la mano y una expresión de victoria engreída e intocable en el rostro. Creía que había ganado. Creía que el cielo era su vía de escape. Mason echó a correr.
Le ardían los pulmones. Las costillas le dolían con cada zancada, pero sus piernas se movían con la potencia rítmica de una máquina. El helicóptero se elevó 1,5 metros, 3 metros, alejándose del borde del helipuerto hacia la oscura extensión del lago Michigan. Mason no redujo la velocidad. Golpeó el borde del tejado y se lanzó al vacío. Durante un aterrador segundo, estuvo ingrávido, suspendido entre el rascacielos y el agua helada y negra que se extendía muy por debajo. Entonces, sus manos enguantadas se estrellaron contra el frío metal del patín de aterrizaje. El impacto le torció los hombros, amenazando con romper su agarre, pero se mantuvo firme, balanceándose violentamente mientras la aeronave se inclinaba bruscamente hacia la izquierda. En el interior, Silas dejó caer su bebida y abrió los ojos con horror al ver la figura que colgaba de su vehículo de huida. Golpeó la mampara y gritó al piloto que lo sacudiera. El piloto, un mercenario contratado, tiró bruscamente de la palanca de control, haciendo que el helicóptero se balanceara violentamente. Mason apretó los dientes, envolvió sus piernas alrededor del patín y se arrastró lentamente hacia la puerta de la cabina. El viento era una fuerza física que intentaba arrancarlo, pero Mason estaba impulsado por una promesa que le había hecho a un fantasma. No iba a soltarse. Alcanzó la manija de la puerta, la abrió de un tirón y se metió dentro. El repentino cambio de peso y la puerta abierta desestabilizaron aún más la aeronave. Silas se abalanzó sobre él, empuñando un pesado extintor de incendios de la pared de la cabina. Fue un ataque desesperado y torpe. Mason desvió el golpe con el antebrazo y le dio un puñetazo en el estómago a Silas, doblándolo por la mitad. Pero en la refriega, chocaron contra el asiento del piloto. El piloto gritó, perdiendo el control cuando la bota de Mason golpeó inadvertidamente la palanca colectiva, lo que hizo que el paso de los rotores cayera instantáneamente. Los motores rugieron en protesta. El helicóptero, que ya volaba bajo y de forma errática debido a la tormenta, cayó como una piedra. La superficie oscura y agitada del lago Michigan se precipitó hacia ellos. «¡Prepárate!», gritó Mason, agarrando a Silas por el cuello, no para salvarlo, sino para asegurarse de que no escapara del juicio que le esperaba abajo. El impacto fue como golpear contra el hormigón. El helicóptero se estrelló contra el agua. Los rotores se rompieron al instante y las esquirlas salieron volando. Una oscuridad fría y helada los envolvió mientras la cabina se inundaba. El impacto del agua, a solo unos grados por encima del punto de congelación, le robó el aliento a Mason. Estaba bajo el agua, desorientado, y los restos del naufragio lo arrastraban hacia abajo. Luchó contra el pánico y su entrenamiento como foca entró en acción. Arriba, encontró la salida. Se liberó del fuselaje y agarró con la mano la tela del costoso traje de Silas. El director ejecutivo estaba inconsciente, era un peso muerto. Mason podría haberlo dejado hundirse, dejar que el lago se tragara al artífice de todo este dolor. Pero eso no era justicia. Eso era simplemente asesinato. Ethan creía en la verdad. La verdad necesitaba un testigo. Mason pataleó con fuerza, arrastrando a Silas con él, con los pulmones ardiendo por falta de aire, hasta que salió a la superficie, jadeando en el gélido aire nocturno. Estaban a solo unos cientos de metros de la orilla, donde el hielo irregular se encontraba con el muro de contención de hormigón. Mason nadó, arrastrando al villano con un brazo. Su cuerpo se estaba entumeciendo. Cada brazada era una batalla contra la hipotermia. Alcanzó las rocas heladas y arrastró a Silas hasta el camino cubierto de nieve, desplomándose a su lado. Su visión se nublaba, su temperatura corporal descendía en picado. Levantó la vista, esperando encontrar oscuridad. En cambio, vio luces cegadoras. Luces azules y rojas atravesaban la noche. Una docena de vehículos se habían detenido con un chirrido en la carretera de acceso a Lakeshore Drive. Hombres con chaquetas cortavientos con las letras FBI en la espalda pululaban por el lugar, con las armas desenfundadas pero apuntando al suelo. Un hombre dio un paso al frente, alto y de rasgos afilados, con una gabardina larga y una expresión de severa determinación. Era el agente especial Reynolds,
un agente federal conocido por su rigidez a la hora de seguir las normas. Miró a Mason y luego a Silas, que estaba inconsciente. ¿Mason Lewis?, preguntó Reynolds, con una voz que atravesaba el viento. Mason asintió débilmente, incapaz de mantenerse en pie. «Tenemos la descarga», dijo Reynolds, agachándose. «Los archivos de Arias llegaron a nuestro servidor seguro hace 10 minutos. Tu hermano activó un interruptor de hombre muerto en esa unidad. Se descifró automáticamente cuando accediste a ella en la cafetería. Estaba programado con un retraso». Reynolds hizo una señal a los paramédicos que se apresuraban a acercarse. «Ya puedes relajarte, marinero. Tenemos todo lo que necesitamos. Silas Blackwood va a estar fuera durante mucho tiempo». Mason dejó caer la cabeza sobre la nieve. La adrenalina finalmente se desvaneció, dejando solo un agotamiento profundo. Pero por primera vez en días, el peso sobre su pecho había desaparecido. El deshielo invernal llegó temprano ese año. 3 meses después, el cielo sobre Chicago era de un azul brillante y penetrante. La nieve se había derretido, dejando la hierba del cementerio de un verde vibrante. Mason se detuvo ante una sencilla lápida de granito. Ethan Lewis, hermano, hijo, buscador de la verdad. La tumba estaba limpia, adornada con flores frescas. Mason tenía un aspecto diferente. Se había recortado la barba y la mirada atormentada de sus ojos había sido sustituida por una tranquila tristeza que se estaba curando. Poco a poco, dejó de llevar su uniforme. Vestía vaqueros y una chaqueta sencilla. Ya no era un soldado, solo era un hermano. Sintió una mano cálida deslizarse en la suya. Elena estaba a su lado, con aspecto saludable y fuerte. Los moretones de aquella noche habían desaparecido hacía tiempo. Ella le apretó la mano, un gesto silencioso de apoyo. «Le habría gustado la vista», dijo en voz baja. Mason asintió. «Habría escrito un artículo sobre cómo la ciudad debe cuidar mejor el césped», respondió, con una pequeña y sincera sonrisa en los labios. A sus pies, Echo estaba sentado majestuosamente. El perro se había recuperado por completo. El pelaje había vuelto a crecer sobre las quemaduras de su cuello. Levantó las orejas y observó a una ardilla que trepaba por un roble cercano. Echo apoyó su peso contra la pierna de Mason, con una presencia sólida y estable. «¿Listo para irnos?», preguntó Elena. Mason respiró hondo, inhalando el aroma de la tierra húmeda y la nueva vida. «Sí, estoy listo». 6 meses después, el letrero sobre el almacén reconvertido a las afueras de la ciudad decía: «Lewis Canine Training and Rehabilitation. Entrenamiento y rehabilitación canina Lewis». Las instalaciones estaban muy animadas. Dentro del patio vallado, Mason trabajaba con un joven y agresivo Malinois, con movimientos tranquilos y pacientes, guiando al perro con señales manuales en lugar de con la fuerza. Había tomado sus habilidades, su disciplina y su comprensión de los perros de trabajo y las había convertido en algo constructivo. Ayudaba a rehabilitar perros a los que otros habían abandonado, casos agresivos y supervivientes de traumas. Era un trabajo tranquilo, un buen trabajo. Elena se detuvo en la entrada con su coche y saludó desde la ventanilla. Había terminado su turno en el hospital y venía todas las tardes. No estaban apresurando las cosas. Estaban construyendo algo lento y real, forjado en el fuego de lo que habían sobrevivido. Mason entregó el Malinois a su asistente y silbó. Echo, que había estado supervisando la sesión desde el porche como un rey majestuoso, se acercó corriendo. Mason corrió hacia la puerta y saludó a Elena con un beso. «¿Corremos?», preguntó ella. «¿Corremos?», aceptó él. La última imagen fue la del camino junto al lago cuando el sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras doradas sobre el agua. El horizonte de la ciudad, que antes era una jaula amenazante de corrupción, ahora parecía un hogar. Mason corría con zancadas tranquilas, sin huir ya de fantasmas ni balas. A su lado corría Elena, manteniendo el ritmo, riéndose de algo que él había dicho. Y delante de ellos, guiándolos con la cola en alto, iba Echo. El silencioso guardián había encontrado por fin la paz. Corrieron hacia el horizonte, no como soldados o supervivientes, sino como una familia. Si esta historia de valentía y redención
te ha llegado al corazón, dedica un momento a darle a me gusta a este video y compártelo con un amigo que necesite recordar su propia fuerza. No lo olvides suscribirte al canal para no perderte nunca un viaje como este. Rezo para que Dios te bendiga con el corazón de un guerrero y la paz de un guardián. Que Él te proteja a ti y a tus seres queridos, protegiéndote de todo peligro y guiando tus pasos hacia la luz. Si crees en su protección y fuerza, escribe amén en los comentarios a continuación.